El sol se ocultaba tras los imponentes cerros de Monterrey cuando Elena Fuentes estacionó su desgastado Tsuru frente al antiguo Puente de los Suspiros. A sus 28 años, esta periodista de investigación había llegado a la ciudad apenas hace 3 semanas, atraída por historias que ningún otro reportero se atrevía a cubrir. Su cabello negro recogido en una coleta desordenada y su cámara colgando del cuello la delataban como forastera. El puente colonial, con sus arcos de cantera desgastados por el tiempo, se alzaba sobre un pequeño arroyo casi seco. La estructura, construida en tiempos del virreinato, parecía fuera de lugar entre los modernos edificios que ahora dominaban la zona. Dicen que en las noches de luna llena se escuchan llantos, señorita, dijo una voz a sus espaldas, sobresaltándola. Elena se giró para encontrarse con un anciano de piel curtida y ojos profundos. Vestía ropa gastada y sostenía una escoba con manos callosas. Don Sebastián, supongo, respondió ella, extendiendo su mano. Gracias por aceptar hablar conmigo. El viejo asintió, mirando nerviosamente hacia el puente. 50 años llevo cuidando estos alrededores. He visto cosas que nadie creería. Por eso estoy aquí. Quiero documentar la historia del puente para mi artículo sobre leyendas urbanas de Monterrey. Don Sebastián se acercó, bajando la voz. No es una leyenda, señorita. Mi abuelo me contó, y a él su abuelo. Hay sangre en esas piedras. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena mientras sacaba su grabadora. Cuénteme todo. Mientras conversaban, un hombre de mediana edad con aspecto académico se aproximó con paso decidido. Elena Fuentes. Llamó. Miguel Reyes, profesor de historia local. Recibí tu correo. Miguel, con sus lentes de montura gruesa y su maletín de cuero gastado, parecía la personificación del escepticismo. Veo que ya conociste a nuestro guardián de mitos, señaló con cierta condescendencia hacia don Sebastián. No son mitos, murmuró el anciano, alejándose. Vendrá la luna llena y entonces verán. Miguel sonrió, negando con la cabeza. Supersticiones. Este puente tiene una historia fascinante, pero te aseguro que no hay nada sobrenatural. Entonces, ¿por qué accediste a ayudarme? Preguntó Elena, intrigada. Porque la verdadera historia es aún más interesante que los cuentos de fantasmas. Mientras el sol terminaba de ocultarse, Elena colocó su grabadora sobre la baranda del puente. Quiero captar los sonidos nocturnos. Tal vez haya una explicación acústica para los supuestos lamentos. Miguel consultó su reloj. Debo irme. Mañana podemos revisar los archivos históricos. Te sorprenderá lo que encontraremos. Cuando Miguel se marchó, Elena permaneció sola en el puente. La oscuridad se cernía sobre ella mientras ajustaba su equipo. El viento soplaba entre los arcos, produciendo un silbido melancólico. De pronto, la temperatura descendió bruscamente. Elena sintió una presencia a sus espaldas. Al girarse, no vio a nadie, pero su grabadora comenzó a emitir un ruido extraño. Al revisarla, escuchó claramente entre la estática, Elena, por fin has venido. La grabadora cayó de sus manos temblorosas mientras un grito lejano, desgarrador y femenino, rompía el silencio de la noche. La biblioteca del Archivo Histórico de Monterrey olía a papel viejo y a secretos enterrados. Elena y Miguel se inclinaban sobre una mesa de madera pulida, rodeados de cajas polvorientas y legajos amarillentos. La luz mortecina que se filtraba por las ventanas altas creaba un ambiente casi místico. Esto es fascinante, murmuró Elena, pasando las páginas de un registro policial de 1923. 3 desapariciones en el puente, todas mujeres jóvenes, todas durante la luna llena. Miguel ajustó sus lentes, escéptico pero intrigado. Coincidencias. Monterrey era peligroso en los años posteriores a la Revolución. ¿Y estas de 1872? ¿Y las de 1927? ¿Y 1978? Elena extendió varios documentos. Siempre el mismo patrón, Miguel.
Siempre cada 50 años, aproximadamente. Una mujer de mediana edad, con un moño apretado y lentes de media luna, se acercó silenciosamente. Veo que encontraron los expedientes de las desaparecidas del puente, dijo con voz suave pero tensa. Lucía Mendoza, la archivista, la presentó Miguel. Ella conoce estos archivos mejor que nadie. Lucía colocó sobre la mesa una caja que no habían revisado. Mi abuela, Consuelo Mendoza, desapareció en ese puente en 1978. Tenía 23 años, sus ojos brillaron con lágrimas contenidas. La policía nunca encontró nada. Como si se la hubiera tragado la tierra. Elena sintió un escalofrío. Lo siento mucho. ¿Cree que estos casos están relacionados? Lo único que sé es que ese puente tiene algo maligno. Lucía bajó la voz. Desde niña escuché las historias. La dama del puente, la llamaban. Miguel intervino. Lucía, ¿sabes que esas son supersticiones? ¿También es superstición esto? Lucía extrajo una fotografía en blanco y negro. Mi abuela, una semana antes de desaparecer. Miren el fondo. Elena tomó la fotografía. Detrás de una joven sonriente se distinguía una figura borrosa, una mujer de blanco junto al puente. Podría ser cualquier persona, sugirió Miguel, aunque su voz había perdido firmeza. El teléfono de Elena vibró. Era un mensaje de su hermano Carlos, llegando a Monterrey. Estoy preocupado por tus llamadas. ¿Qué está pasando? Elena no recordaba haberlo llamado recientemente. Esa noche, en su pequeño apartamento rentado, Elena no podía dormir. Las imágenes de los archivos danzaban en su mente. Cuando finalmente se sumergió en un sueño inquieto, vio a una mujer de vestido blanco manchado de sangre, parada en medio del puente. Elena, ayúdame, estamos conectadas. Susurraba la aparición. Elena despertó sobresaltada, empapada en sudor frío. Su teléfono mostraba una llamada perdida de un número desconocido. Al revisar el mensaje de voz, solo escuchó estática y, al final, un susurro: busca el diario de 1867. A la mañana siguiente, con ojeras profundas, Elena regresó al archivo. Lucía la esperaba con un pequeño libro de cuero desgastado. Lo encontré esta mañana. El diario del padre Anselmo Quiroga, 1867, explicó Lucía. Menciona a la dama del puente y un ritual de sangre. Creo que deberías leerlo. Elena abrió el diario con manos temblorosas. En la primera página, escrito con tinta desvanecida, leyó: que Dios nos perdone por lo que permitimos en el puente de los suspiros. La sangre clama desde las piedras. La cafetería cerca del centro histórico bullía de actividad, pero Elena, Miguel y Lucía apenas notaban el ruido mientras revisaban el diario del padre Anselmo. Carlos, el hermano de Elena, los observaba con preocupación creciente. Había llegado esa mañana desde Guadalajara, alarmado por el comportamiento errático de su hermana. Y así fue como supe la verdad sobre Catalina Montero, leía Elena en voz baja. La joven no se suicidó como cuentan las historias oficiales. Fue sacrificada durante la reconstrucción del puente en 1765, su sangre mezclada con el mortero para fortalecer la estructura, según las creencias paganas que persistían entre los constructores. Carlos interrumpió: Elena, esto es una locura. Viniste a escribir un artículo sobre leyendas urbanas, no a obsesionarte con fantasmas. No lo entiendes, respondió ella sin apartar la vista del diario. Hay algo real aquí. Algo que ha estado ocurriendo durante siglos. Miguel, aunque visiblemente perturbado, intentaba mantener su escepticismo. Incluso si aceptamos que hubo un asesinato, eso no explica las desapariciones posteriores ni tus experiencias. Lucía señaló otro pasaje del diario: Catalina era descendiente de una antigua familia con sangre especial, sangre que según las leyendas podía abrir puertas entre mundos. Elena sintió un escalofrío. Recordó los resultados de su último análisis médico:
donde el doctor había mencionado su raro tipo sanguíneo. Necesito hablar con don Sebastián, decidió repentinamente. El sol comenzaba a ponerse cuando encontraron al anciano barriendo cerca del puente. Al ver al grupo, su rostro se ensombreció. No deberían estar aquí, especialmente usted, señorita Elena, advirtió. Falta poco para la luna llena. Don Sebastián, sabemos sobre Catalina Montero, dijo Elena directamente. Necesitamos la verdad. El anciano dejó caer su escoba, sus ojos llenándose de lágrimas. Mi familia ha sido guardiana del puente por generaciones, confesó finalmente. Intentamos proteger a la gente, advertirles que se alejen cuando el ciclo se acerca. ¿Qué ciclo?, preguntó Miguel, su escepticismo finalmente quebrantado. Cada 50 años, ella busca un reemplazo. Alguien con la misma sangre. Mientras hablaban, Elena notó una figura pálida al otro extremo del puente. Una mujer de vestido blanco, con el rostro parcialmente oculto por cabello negro que se mecía sin viento. Nadie más parecía verla. La mujer levantó un brazo, señalando a Elena. Sus labios se movieron sin sonido. «¿Eres tú? La elegida». «¿La ven?», susurró Elena, señalando. Todos miraron, pero negaron con la cabeza. «No hay nadie, Elena», dijo Carlos, tomando el brazo de su hermana. «Vámonos de aquí». Lucía sugirió investigar el puente esa misma noche. A pesar de las protestas de Carlos y las advertencias de don Sebastián, acordaron encontrarse a medianoche. Bajo la luz plateada de la luna creciente, los cuatro se reunieron en el puente. Elena sentía la presencia de Catalina, cada vez más cercana. Miguel grababa todo con su cámara mientras Carlos permanecía tenso, vigilante. Lucía caminó hacia el centro del puente, sosteniendo una antigua fotografía de su abuela. «Siento algo», murmuró. «Como si el aire fuera más denso aquí». De pronto, las luces de las farolas parpadearon. Un viento helado los envolvió. Lucía gritó, un sonido desgarrador que se cortó abruptamente. Cuando las luces se estabilizaron, Lucía había desaparecido. «Lucía», gritaron todos, corriendo hacia donde había estado. No había rastro de ella, solo un pequeño charco de líquido oscuro en el suelo. Elena se arrodilló, tocándolo con dedos temblorosos. «Es sangre», susurró. Al levantarse, notó algo más, un mechón de cabello negro en el suelo. Al recogerlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Era idéntico al suyo. La aparición de Catalina se materializó brevemente ante Elena, sus ojos llenos de una tristeza infinita. «Pronto estaremos juntas», susurró la aparición. «La sangre llama a la sangre». La comisaría de policía era un hervidero de actividad. La desaparición de Lucía Mendoza, funcionaria respetada del archivo histórico, había desatado una investigación a gran escala. Elena, Miguel y Carlos permanecían sentados en incómodas sillas metálicas, respondiendo por tercera vez las mismas preguntas. El detective Javier Ortega, un hombre de unos 40 años con rostro afilado y mirada penetrante, repasaba sus notas con gesto de frustración. «Entonces me están diciendo que simplemente desapareció», repitió, incrédulo. Sin forcejeo, sin gritos prolongados, sin rastros aparte de unas gotas de sangre. «Ya le explicamos todo lo que vimos», respondió Carlos, protector. «Mi hermana está agotada. Necesitamos irnos». Ortega se inclinó hacia Elena. «Señorita Fuentes, usted mencionó algo sobre una mujer de blanco que solo usted podía ver», su tono era profesional pero escéptico. «¿Está tomando algún medicamento? ¿Tiene antecedentes de...?» «No estoy alucinando», interrumpió Elena, irritada. «Y sí, sé cómo suena todo esto». Miguel intervino. «Detective, hay un patrón histórico de desapariciones en ese puente. Cada 50 años aproximadamente, siempre cerca de la luna llena». Ortega suspiró, frotándose las sienes. «Soy un hombre práctico, profesor Reyes.
Busco personas de carne y hueso, no fantasmas, hizo una pausa. Sin embargo, revisaré esos casos antiguos. Y quiero que todos permanezcan disponibles. Al salir de la comisaría, Elena se tambaleó ligeramente. Las noches sin dormir estaban pasando factura. Necesitas descansar, insistió Carlos. Vamos a tu apartamento. Antes debemos ir al laboratorio de la universidad, dijo Miguel. Tengo un colega que puede analizar la muestra de sangre que recogimos. Horas después, en el laboratorio desierto, el doctor Ramírez, un bioquímico amigo de Miguel, les mostraba los resultados en su computadora. Es definitivamente sangre humana, tipo AB negativo con un marcador genético poco común, explicó. Un tipo extremadamente raro, menos del 0.1% de la población lo posee. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Es mi tipo de sangre, susurró. Me lo dijeron en mi último chequeo médico. El silencio que siguió fue roto por Miguel. Revisé más archivos históricos. Encontré registros de rituales prehispánicos en el mismo lugar donde luego se construyó el puente. Los antiguos habitantes creían que era un punto de conexión con el inframundo. Esa noche, en el apartamento de Elena, Carlos insistía en que regresaran a Guadalajara. Esto se está volviendo peligroso, Elena. Primero las grabaciones extrañas, luego las pesadillas, ahora Lucía desaparece. No puede seguir con esta investigación. No puedo abandonarla, respondió ella, mientras organizaba sus notas. Siento que estoy conectada a esto de alguna manera. Como si Catalina me hubiera estado esperando. Mientras discutían, Elena tuvo otra visión, Catalina en un ritual, rodeada de hombres encapuchados. Sangre corriendo por las piedras del puente. Un portal abriéndose brevemente, revelando una oscuridad hambrienta. La visión fue tan vívida que Elena gritó, asustando a Carlos. «¡Basta ya!», exclamó él. «Mañana mismo nos vamos». Elena se encerró en el baño, necesitando un momento a solas. Al encender la luz, ahogó un grito. En el espejo, escritas con lo que parecía sangre fresca, estaban las palabras: «La sangre llama a la sangre. El ciclo debe completarse». Cuando salió del baño, pálida y temblorosa, encontró a Carlos hablando por teléfono con el detective Ortega. Aparentemente, habían encontrado algo en los archivos policiales. Todas las mujeres desaparecidas en el puente a lo largo de los siglos compartían el mismo raro tipo sanguíneo que Elena. La casa de don Sebastián era una modesta construcción de adobe en las afueras de Monterrey. El interior olía a hierbas secas y copal. Elena, Miguel, Carlos y el detective Ortega se sentaron en sillas dispares alrededor de una mesa de madera tallada. En el centro ardía una vela roja. «Ya no tiene sentido ocultar la verdad», comenzó don Sebastián, su voz cansada. «Mi familia ha guardado el secreto por generaciones, pero el ciclo está llegando a su punto crítico». Sacó de un viejo baúl un libro encuadernado en piel oscura, sus páginas amarillentas cubiertas de símbolos extraños y texto en español antiguo. «El puente no es solo una estructura», explicó. «Fue construido sobre un portal ancestral, un punto donde el velo entre mundos es delgado». «¿Qué mundos?», preguntó Ortega, su escepticismo luchando contra la evidencia que había estado acumulando. «El nuestro y el otro», respondió el anciano. Los antiguos pobladores lo sabían. Realizaban sacrificios para mantener el portal sellado. Cuando llegaron los españoles, continuó, intentaron erradicar esas prácticas, pero construyeron el puente sin saber lo que había debajo. Pronto comenzaron los incidentes. Apariciones. Desapariciones. Miguel hojeaba el libro con fascinación académica. «Esto parece un grimorio, mezcla de tradiciones europeas y prácticas prehispánicas». En 1765, durante una reconstrucción del puente, un grupo secreto decidió realizar un ritual definitivo. Don Sebastián miró directamente a Elena. Necesitaban sangre especial. Sangre con poder para sellar el portal. Eligieron a Catalina Montero.
Elena sintió un escalofrío. El sello funciona por 50 años, continuó el anciano. Después, se necesita renovarlo con sangre del mismo linaje. ¿Está diciendo que todas esas mujeres desaparecidas fueron sacrificadas? Preguntó Ortega, horrorizado. Mi familia intentaba protegerlas, advertirles. Don Sebastián parecía genuinamente afligido. Pero siempre llegábamos tarde. Elena se levantó, inquieta. ¿Por qué me afecta a mí especialmente? ¿Por qué veo a Catalina? Don Sebastián la miró con tristeza. Porque eres su descendiente directa. La sangre Montero ha persistido, diluyéndose a través de generaciones, manifestándose raramente. Tú tienes la sangre más pura que hemos visto en décadas. Carlos golpeó la mesa, furioso. Esto es absurdo. Elena, nos vamos ahora mismo. No pueden irse. La voz de don Sebastián adquirió un tono amenazador. El ciclo debe completarse. La luna llena es mañana. Ortega se levantó, llevando instintivamente la mano a su arma. Nadie va a sacrificar a nadie, señor. Esto ya no es una investigación paranormal, sino un posible caso de secuestro y homicidio. Mientras la tensión aumentaba, el teléfono de Miguel sonó. Era del hospital. Carlos había sido ingresado tras un ataque inexplicable mientras visitaba el puente esa mañana, algo que él no había mencionado al grupo. En el hospital, Carlos yacía inconsciente, su cuerpo cubierto de extraños arañazos que formaban símbolos similares a los del libro de don Sebastián. Los médicos estaban desconcertados. Elena, devastada, sostenía la mano de su hermano cuando notó algo en su muñeca, una marca de quemadura con forma de puente. Al regresar a su apartamento para buscar ropa limpia, Elena encontró otro mensaje sangriento en el espejo: tú eres la elegida. Mañana estaremos juntas para siempre. Esta vez, sin embargo, notó algo diferente. La caligrafía no coincidía con las visiones que tenía de Catalina. Era como si hubiera dos entidades distintas intentando comunicarse con ella. La biblioteca universitaria estaba desierta a esa hora de la noche. Miguel había usado su llave de profesor para entrar, buscando desesperadamente entre textos antiguos de ocultismo y folclore local. Elena permanecía junto a él, pálida y ojerosa, mientras el detective Ortega vigilaba la entrada. Tiene que haber otra solución, murmuraba Miguel, pasando páginas frenéticamente. Algo que rompa el ciclo sin sacrificios. Elena observaba por la ventana la luna, casi llena, que iluminaba la ciudad con un resplandor plateado. Faltaban menos de 24 horas para la luna llena completa. Carlos sigue igual, dijo, su voz quebrada. Los médicos no entienden qué le sucede. Ortega se acercó, dejando sobre la mesa una carpeta. Encontré algo sobre la familia de don Sebastián, su tono era grave. Han estado vinculados a cada desaparición en el puente desde hace siglos. No como protectores, sino como facilitadores. ¿Qué quiere decir?, preguntó Elena. Creo que son parte de una especie de culto, explicó Ortega. Encontré registros de una sociedad secreta llamada los Guardianes del Portal. Don Sebastián es el último miembro vivo. Miguel levantó la vista de un antiguo manuscrito, sus ojos brillantes de excitación. Lo encontré, exclamó. Un ritual alternativo, documentado por un sacerdote jesuita en 1823. Dice que el portal puede sellarse permanentemente, pero requiere que alguien con la sangre adecuada actúe como conducto voluntario, no como víctima. ¿Conducto?, preguntó Elena. En lugar de derramar tu sangre para alimentar el sello, usarías tu conexión para cerrar el portal desde dentro, explicó Miguel. Es peligroso, pero no mortal. Un ruido repentino lo sobresaltó. Las luces parpadearon y una brisa helada recorrió la biblioteca. Los libros comenzaron a caer de los estantes, como empujados por manos invisibles. Debemos irnos, urgió Ortega, desenfundando su arma. Al salir apresuradamente, Elena tuvo otra visión,
vio a Catalina atrapada en un lugar oscuro, gritando sin sonido, mientras una sombra con forma vagamente humana la envolvía. No es lo que parece, susurraba Catalina en su mente. No soy yo quien busca sangre. Es lo que me poseyó. Lo que nos posee a todas. La revelación golpeó a Elena como un rayo. No es Catalina quien busca venganza, dijo mientras corrían hacia el auto. Es algo más antiguo, algo que la poseyó durante el ritual original. Ha estado manipulándonos todo el tiempo. En el hospital, encontraron la habitación de Carlos vacía, la ventana abierta. En la pared, escrito con lo que parecía sangre seca, el conducto está listo. Ortega recibió una llamada, habían visto a don Sebastián arrastrando a un hombre inconsciente hacia el puente. Mientras se dirigían allí, una tormenta sobrenatural se desató sobre Monterrey. Relámpagos de colores imposibles iluminaban el cielo, y el viento aullaba con voces que parecían humanas. Al llegar al puente, vieron a don Sebastián en el centro, vestido con una túnica roja, preparando lo que parecía un altar improvisado. Carlos yacía inconsciente a sus pies. «Deténgase», gritó Ortega, apuntando con su arma. Don Sebastián se giró, sus ojos completamente negros, su voz distorsionada. «Llegan justo a tiempo para el despertar», dijo con una sonrisa antinatural. «El portal se abrirá, y mi maestro regresará después de siglos de espera». Elena comprendió entonces la terrible verdad: don Sebastián no protegía a nadie. Había estado poseído por la misma entidad durante años, preparando todo para este momento. «No es un ritual de sellado», susurró horrorizada. «Es un ritual de apertura». La luna llena se alzaba perfecta y brillante sobre el puente de los suspiros, bañando la escena con una luz plateada antinatural. El viento aullaba entre los arcos centenarios, llevando consigo susurros y lamentos que helaban la sangre. Don Sebastián, o lo que quedaba de él, continuaba el macabro ritual. Su cuerpo se movía con una agilidad impropia de su edad, mientras recitaba palabras en una lengua antigua que parecía lastimar el aire mismo al pronunciarlas. «Carlos», gritó Elena, intentando acercarse a su hermano inconsciente. Ortega la detuvo. «Es una trampa», advirtió. «Quiere que te acerques». Miguel estudiaba frenéticamente las páginas del ritual alternativo que había traído consigo. «Necesitamos modificar el círculo ritual», explicó. «Si Elena puede trazar estos símbolos con su sangre, podríamos redirigir la energía para cerrar el portal en lugar de abrirlo». Un temblor sacudió el puente. Grietas comenzaron a formarse en la piedra antigua, emanando una luz rojiza enfermiza. El aire sobre el centro del puente parecía distorsionarse, como si la realidad misma se estuviera desgarrando. «Se está abriendo», susurró Miguel, aterrorizado. Don Sebastián levantó un cuchillo ceremonial sobre Carlos. «La sangre del hermano preparará el camino para la elegida», proclamó con voz inhumana. Ortega no dudó. Disparó, alcanzando el hombro de don Sebastián. El anciano apenas reaccionó, girándose con una sonrisa grotesca. «Tus armas mundanas no pueden detener lo inevitable». Elena aprovechó la distracción para correr hacia Carlos. Al tocar el círculo ritual, una descarga de energía la recorrió. Visiones abrumadoras inundaron su mente, vio a Catalina siendo sacrificada, vio la entidad oscura emergiendo del portal, poseyendo primero a Catalina y luego a los sacrificadores. Vio cómo, a lo largo de los siglos, la entidad había manipulado a los descendientes de aquellos hombres, creando los guardianes del portal, no para proteger, sino para alimentar su regreso. «Elena», gritó Miguel, lanzándole el manuscrito. «Los símbolos. Ahora». Con manos temblorosas, Elena usó el cuchillo ritual para cortar su palma. El dolor fue intenso, pero la claridad que siguió fue sorprendente. Podía sentir la conexión con Catalina, más fuerte que nunca. Mientras trazaba los símbolos con su sangre alrededor del círculo original, don Sebastián rugió con furia sobrenatural. Su cuerpo comenzó a convulsionar, la entidad dentro de él luchando por mantener el control. «No puedes detenerlo»,
Gritó. El portal lleva siglos abriéndose. Tu sangre solo lo alimentará más. El centro del puente se desgarró completamente, revelando un abismo de oscuridad pulsante. Tentáculos de sombra emergieron, buscando a Elena. Ortega disparó contra ellos sin efecto, antes de ser lanzado violentamente contra la baranda del puente. Miguel corrió hacia Carlos, arrastrándolo fuera del círculo mientras Elena completaba el último símbolo. La sangre en las piedras comenzó a brillar con luz propia, los símbolos antiguos resonando con los nuevos trazados por Elena. De pronto, sintió la presencia de Catalina junto a ella, no como una aparición terrorífica, sino como una aliada. «Déjame entrar», susurró la voz de Catalina en su mente. «Juntas podemos sellarlo. Mi espíritu ha estado atrapado aquí durante siglos, esperando este momento». Elena comprendió lo que debía hacer. En el clímax del ritual, cuando la entidad estaba a punto de emerger completamente, Elena se ofreció voluntariamente como conducto temporal, permitiendo que el espíritu de Catalina entrara en ella. La sensación fue abrumadora. Dos conciencias en un solo cuerpo, dos voluntades unidas por un propósito. Elena sintió como el conocimiento ancestral de Catalina fluía a través de ella. Sus manos se movían ahora con precisión sobrenatural, trazando símbolos más complejos que completaban el contrarritual. Don Sebastián se abalanzó sobre ella con fuerza inhumana. Miguel intentó interceptarlo, pero fue arrojado a un lado como si no pesara nada. Fue Carlos quien, recuperando la conciencia en ese momento crucial, logró sujetar al anciano por detrás. «Ahora, Elena», gritó, mientras luchaba por contener a Don Sebastián. Con la voz mezclada de Elena y Catalina, comenzaron a recitar las palabras del ritual inverso. El viento se arremolinó con violencia, levantando hojas y polvo en un torbellino sobrenatural. La entidad, sintiendo que su plan se desmoronaba, abandonó el cuerpo de Don Sebastián y se manifestó como una masa de oscuridad pulsante sobre el portal. «Llegas tarde», retumbó una voz que parecía provenir de todas partes y ninguna. «El portal está abierto. Tu mundo me pertenece». Tentáculos de sombra se extendieron hacia Elena, pero al tocar el círculo de sangre, retrocedieron como si quemaran. La entidad rugió de frustración. El detective Ortega, sangrando profusamente de una herida en la cabeza, se arrastró hasta el borde del círculo. Con manos temblorosas, ofreció su arma a Elena. «Si todo falla», murmuró, dejando la frase incompleta pero el significado claro. Elena Catalina tomó el arma y la colocó en el centro del círculo, donde comenzó a brillar con una luz azulada, transformándose en un ancla para el ritual. La tormenta sobrenatural alcanzó su punto máximo. Relámpagos de colores imposibles rasgaban el cielo, iluminando la escena con destellos violáceos y carmesí. El puente entero temblaba, piedras antiguas crujiendo bajo la presión de fuerzas más allá de la comprensión humana. Elena sentía que su cuerpo apenas podía contener la energía que fluía a través de ella. Sangre comenzó a brotar de su nariz y oídos mientras completaba el ritual. «Con mi sangre voluntaria, sello este portal», gritó con la voz dual. «Con mi voluntad inquebrantable, te destierro». La entidad se retorció en agonía, sus tentáculos de sombra contrayéndose. Por un momento, adoptó una forma vagamente humanoide, con ojos que ardían como brasas y una boca que era un abismo sin fin. «Volveré», prometió con una voz que era como cristales rompiéndose. «La sangre siempre llama». En un último acto desesperado, la entidad se lanzó hacia Elena, intentando poseerla como había hecho con tantas otras a lo largo de los siglos. Pero esta vez, la presencia de Catalina dentro de ella actuó como escudo. «No más sacrificios», declaró Elena Catalina. «No más ciclos. Esto termina ahora». Con un grito que combinaba dolor y triunfo, Elena completó el ritual. Una explosión de luz blanca pura emanó del círculo, expandiéndose en ondas concéntricas. La entidad se desintegró en fragmentos de oscuridad que fueron absorbidos por el portal mientras éste comenzaba a cerrarse. El último tentáculo de sombra se aferró a Don Sebastián,
arrastrándolo hacia el abismo que se cerraba. El anciano, momentáneamente liberado de la posesión, miró a Elena con ojos lúcidos por primera vez. «Gracias», susurró, antes de ser engullido por la oscuridad. El portal se cerró con un estallido final que sacudió todo el puente. Elena cayó de rodillas, exhausta, mientras la presencia de Catalina se desvanecía lentamente de su interior. «Gracias», susurró la voz de Catalina en su mente. «Por fin podré descansar». Elena perdió el conocimiento mientras Miguel, Carlos y un malherido Ortega corrían hacia ella. El Hospital General de Monterrey mantenía un silencio casi reverencial en la habitación 307. Elena Fuentes llevaba 3 semanas en coma, conectada a máquinas que monitoreaban sus constantes vitales. Los médicos no encontraban explicación para su estado. Físicamente, se estaba recuperando bien de la anemia severa y el agotamiento, pero su mente parecía haberse retirado a algún lugar inalcanzable. Carlos permanecía a su lado casi constantemente, alternándose con Miguel, quien había pospuesto sus clases para estar presente. El detective Ortega, con el brazo en cabestrillo y puntos de sutura en la frente, visitaba cada tarde, trayendo flores frescas y noticias sobre la investigación. «Los forenses siguen sin encontrar rastro de don Sebastián», informó Ortega en una de sus visitas. «Es como si se hubiera desvanecido en el aire». «Sabemos lo que pasó», respondió Miguel en voz baja. «Aunque nunca podrá incluirlo en su informe oficial». El puente había sido acordonado como escena del crimen, aunque la versión oficial hablaba de un derrumbe parcial causado por la tormenta. Arqueólogos e historiadores habían comenzado a estudiar la estructura, fascinados por los símbolos antiguos descubiertos en las piedras. Una tarde lluviosa, mientras Carlos había salido a buscar café, Elena abrió los ojos. Miguel, quien leía junto a la ventana, tardó unos segundos en notarlo. «¿Elena?», preguntó, acercándose cautelosamente. «¿Puedes oírme?». Ella parpadeó lentamente, sus ojos recorriendo la habitación como si la viera por primera vez. «Miguel», su voz sonaba rasposa por semanas sin uso. «¿Dónde?». «Estás en el hospital», explicó él, tomando su mano. «Has estado inconsciente durante casi un mes». Elena intentó incorporarse, pero la debilidad la obligó a recostarse nuevamente. «Recuerdo, fragmentos», murmuró. «El puente. La entidad. Catalina dentro de mí». Miguel asintió, apretando suavemente su mano. «Lo lograste, Elena. Cerraste el portal». Una enfermera entró apresuradamente, alertada por los cambios en los monitores. Pronto la habitación se llenó de personal médico, y Miguel fue relegado al pasillo, donde encontró a Carlos regresando con 2 cafés. «Despertó», exclamó, el alivio evidente en su rostro. Los días siguientes fueron un torbellino de exámenes médicos, visitas policiales y explicaciones parciales. Elena se recuperaba rápidamente, aunque algo en ella había cambiado. A veces se quedaba mirando al vacío, como escuchando voces que nadie más podía oír. Otras veces, hablaba de lugares y eventos históricos con una precisión inquietante, detalles que nunca había estudiado. «Es como si parte de Catalina siguiera conmigo», le confesó a Miguel una tarde, mientras caminaban lentamente por los jardines del hospital. «No su presencia completa, sino ecos. Recuerdos que no son míos». Miguel había comenzado a documentar todo lo ocurrido, combinando investigación histórica con los eventos sobrenaturales que habían presenciado. «Estoy escribiendo un libro», le dijo. «La verdadera historia del Puente de los Suspiros. ¿Te gustaría colaborar?». Elena sonrió, la primera sonrisa genuina en semanas. «Me encantaría». El detective Ortega, por su parte, había solicitado su traslado a una nueva división que investigaba casos sin resolver con elementos inusuales. Su experiencia en el puente había transformado su visión del mundo y su carrera. «Hay más casos como este», le dijo a Elena durante su última visita oficial. «Fenómenos que la ciencia convencional no puede explicar. Alguien tiene que investigarlos». Carlos decidió quedarse en Monterrey, al menos temporalmente.
Había encontrado trabajo en una clínica local y alquilado un apartamento cerca del de su hermana. Después de lo que pasamos, no puedo simplemente volver a mi vida normal, explicó. Además, alguien tiene que mantenerte con los pies en la tierra mientras escribes ese libro de fantasmas. Un mes después del despertar de Elena, los cuatro se reunieron para visitar el puente por última vez antes de que comenzaran las obras de restauración. El atardecer teñía el cielo de naranja y púrpura mientras contemplaban la estructura antigua. Los arqueólogos encontraron restos humanos bajo los cimientos, comentó Ortega. Datan del siglo XVIII. Creen que podrían ser de Catalina Montero. Elena se acercó a la baranda, sintiendo una extraña mezcla de paz y melancolía. Va a tener un entierro apropiado después de todos estos años, murmuró. Mientras los demás conversaban a cierta distancia, Elena tuvo una última visión. Catalina apareció brevemente ante ella, ya no como un espectro aterrador sino como una joven en paz, su figura translúcida bañada por la luz del atardecer. Gracias por liberarme, dijo sin palabras. Cuídate, Elena. Siempre habrá otros puentes, otros portales. La aparición se desvaneció con la brisa, dejando tras de sí una sensación de cierre y, al mismo tiempo, de nuevo comienzo. Elena se reunió con los demás, lista para dejar atrás el puente y sus horrores. Mientras se alejaban, ninguno notó la pequeña grieta que comenzaba a formarse en una de las piedras centrales del puente, una grieta de la que emanaba un tenue resplandor rojizo que se desvanecía y reaparecía al ritmo de un latido. Porque algunos ciclos nunca terminan realmente. Solo cambian de forma, esperando pacientemente el momento adecuado para comenzar de nuevo. Fin.